título de este mensaje es ¿por qué los cristianos no ayunan? ¿Por qué es que los cristianos no ayunan? Escuche, el creyente debe ayunar. El creyente debe orar y debe ayunar. El ayuno es el abstenerse de alimento para concentrarse en algún propósito espiritual. Quizás es algún problema espiritual, alguna necesidad, y se hace siempre junto con oración. Se hace muchas veces confesando el pecado, humillándonos delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué los cristianos no ayunan? O sea, si yo preguntara aquí quién ayunó en esta semana, quizás uno o dos levantarían la mano. ¿Quién ayunó este último mes? ¿Quién ha ayunado este año? Y la verdad es que la mayoría de los cristianos no ayunan. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que los cristianos no ayunan? Algunos dirían que teológicamente no deben ayunar, era para el Antiguo Testamento. Yo voy a probar con la Biblia que los creyentes del Nuevo Testamento ayunaban. Pero yo creo que la mayoría de la razón por qué muchos cristianos no ayunan es porque es muy difícil. ¿Sabe por qué se le hace difícil? Porque no tiene el propósito correcto. El no comer. Perdón, ¿qué dijo? No comer. Abstenerse de alimento. Bueno, estoy dispuesto a hacer muchas cosas, pero dejar de comer, eso como que no me parece muy bien. No comer es lo que significa ayunar, es abstenerse de alimentos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, puede ser un día, 2, 3 días, una semana. En la Biblia vemos que gente ayunó 40 días. El ayuno cristiano es abstenerse voluntariamente de comida con fines espirituales. Y vamos a ver entonces hoy cómo podemos tener ese propósito, cómo aprender, por qué ayunar. Y creo que esto le va a ayudar, le va a motivar a ayunar. En primer lugar, escriba conmigo ahí en su bosquejo, el ayuno es una idea de Dios. Reconozca que es una idea de Dios. Dicen, es horrible ayunar. Bueno, fue Dios el que nos manda o espera que ayunemos. Escriba letra A ahí, por favor. El ayuno es esperado. El ayuno es esperado. Para aquellos que no están familiarizados con el ayuno, la parte más sorprendente de este mensaje puede ser que van a descubrir que Jesús esperaba que sus discípulos ayunaran. Mire Mateo 6:16, allí dice la Biblia, la primera frase dice, ¿cuándo? ¿Qué dice ahí? Cuando ayunéis. Mire el versículo 17, pero tú, ¿cuándo? Cuando ayunes. O sea, aquí vemos que el Señor espera que el creyente ayune. Ahora, si usted es nuevo, usted diría, eso es una práctica que me parece rara. Claro, porque no es algo que el mundo practica. El mundo no lo hace con fines espirituales. La gente ayuna, ¿con qué fin? Con bajar de peso, con hacerse una limpia. Pero el Señor nos da un propósito espiritual, la cual yo creo, sinceramente, que no vamos a comprenderlo bien, hasta que usted tenga un sentido espiritual, lo va a comprender bien. Al darnos las instrucciones, vemos que Jesús asume que debemos ayunar. Y dado que aquí hay otras instrucciones, que debemos orar, que debemos dar, hay gente que a veces dice, bueno, eso era antes de que Jesús fuera a la cruz. Ya en el Nuevo Testamento no se debe ayunar. Pero quiero que vaya conmigo a Mateo 9 en su Biblia, por favor. Note que nunca se nos dio un mandamiento de cesar de ayunar. Es más, los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Sabía usted que cuando Jesús estaba en la tierra, ni Pedro ni Juan ayunaban? Y Jesús les explica por qué. En Mateo 9:14 dice la Biblia de esta manera, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos, qué hacen? Ayunamos muchas veces. Y note, ¿y tus discípulos qué? Ellos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado. Entonces, ¿qué dice ahí? Ayunarán. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo se le va a quitar el esposo? Recuerde hasta Juan en capítulo 3 de Juan, él hablaba de que él se gozaba con el esposo, hablando de Jesús. Y un día será quitado. O sea, un día va a morir, un día va a ser crucificado. Y dice, entonces van a ayunar. Entonces vemos que los creyentes deben ayunar, porque vea letra B, los creyentes de la iglesia ayunaban. Empezamos con el apóstol Pablo, cuando era Saulo, en Hechos 9:9, dice, donde estuvo 3 días sin ver, ¿y qué dice la siguiente frase ahí? Y no comió ni bebió. Cuando Pablo o Saulo
conoció a Jesús, caminó a Damasco, quedó ciego, no podía ver. Pero él reconoció a Jesús, Jesús le dio un mensaje. Y él en ese momento ya era un creyente y él estaba esperando dirección de Dios. Y mientras él esperaba, dice la Biblia, que no comía ni bebía. Bueno, veamos Hechos 12:2 también. Ministrando estos al Señor. ¿Y qué dice la siguiente frase ahí? Y ayunando. Aquí está hablando ya de una iglesia, de líderes, una iglesia. Dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces vemos que sí ayunan los creyentes del Nuevo Testamento. Ayunaba Pablo, ayunaban los líderes de la iglesia en Antioquía, estaban ayunando y orando. Es más, vemos después a Pablo ayunar en Hechos 14:23 junto con Bernabé. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado ¿con qué? Con ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, estamos viendo que el ayuno es una idea de Dios. Dios espera que los creyentes ayunen. Vemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Es más, vemos hasta 30 ejemplos positivos del ayuno en la Biblia. Entonces el creyente debe ayunar. ¿De quién es la idea? De Dios. Cuando usted se sienta es algo difícil, porque muchos dicen, lo voy a intentar. Y algunos lo intentaron. ¿Verdad? Lo intentamos. Y después de unas cuantas horas empezamos a sufrir. Pero ¿sabe por qué es esto? Porque no teníamos un propósito. En primer lugar, vimos que el ayuno es una idea de Dios y en segundo lugar, el ayuno debe realizarse con un propósito. Y usted debe comprender los propósitos bíblicos, por qué uno debe ayunar. Cuando usted conozca y comprenda el propósito, le va a ayudar a poder cumplir o realizar ese ayuno. Es un propósito bíblico centrado en Dios. Un ayuno bíblico simplemente no es abstenerse de comida, sino que es centrarse y concentrarse en Dios, porque si solamente es no comer, entonces simplemente va a perder peso y luego va a rebotar, porque va a comer de más cuando ya tiene tiempo de comer. De lo contrario, se convierte en una experiencia miserable centrada en uno mismo. Dice, lo intenté, tuve mucha hambre, todo lo que pensaba era comer, jamás voy a hacer esto otra vez. ¿Cuánto tiempo falta? No, voy a ayunar. ¿Cuándo vas a ayunar? El lunes. Y dicen que ese lunes viene su mamá, le cocina una tremenda comida, pero ¿cómo? Ese día la esposa prepara un guisado y usted, que huele tan rico. Y se sienten miserables, se sienten horribles, diciendo, ¿esto qué es? Ya no lo voy a hacer. Sinceramente, ¿quién ha intentado el ayuno? No lo han hecho, pero ¿quién ha intentado el ayuno? Venía a su cabeza nada más, ¿sí? Dice, yo nunca he ayunado. Bueno, hoy le voy a explicar en el tercer punto por qué debe ayunar y cómo le va a ayudar. Pero mire, primeramente reconozca que hay un propósito. El ayuno tiene el propósito de fortalecer la oración. Escriba ahí, por favor. Y aquí está un problema, otro problema que tenemos, es que no oramos. ¿Cómo vamos a ayunar si no estamos orando? Porque de eso se trata. Siempre que usted ve en la Biblia, el ayuno siempre está acompañado con la oración. Los ejemplos que vimos en Hechos, todos hablan de oración. Todos los ejemplos del Antiguo Testamento siempre van acompañados de oración. Pero si usted no tiene una vida de oración, tampoco va a ayunar. Menos va a ayunar. Si disciplina tiene para orar, tampoco para ayunar. ¿Y cuántos cristianos no oran? Es sorprendente que los creyentes no oran. Si se quejan, pero no oran. Si critican, pero no oran. Si están siempre desanimados, pero no oran. Y el recurso principal de un creyente es orar, orar, orar y orar. Lo primero que un creyente debe hacer, orar. Lo segundo es orar. Y tercero es orar. En vez de estar preocupados, ansiosos, con tanta preocupación y cargados, turbados, el Señor nos fortalece a través de la oración, nos provee a través de la oración. Dice la Biblia que todo aquel que cree, todo lo es posible, pero tiene que pedir. ¿No tenéis por qué? No pedís. El Señor nos manda, nos anima, hay bendiciones en orar. Pero el ayuno es para fortalecer la oración. Si usted dice, pastor, yo ya he orado y bueno, todavía no hay una respuesta. He orado y no hay cambios. He orado y no hay dirección. Entonces usted debe añadir el ayuno. Para aquellos que ni oran, hermano, empiece a orar. Y esto es para creyentes que tienen años de ser cristianos. Años de ser cristianos. Y no necesitan instrucción básica. Necesitan una zarandeada espiritual. Necesitan ser reprendidos duramente porque ya se les ha enseñado. Aprenda a orar.
Arrodíllese, ore con su familia, ore con su esposa, ore por la iglesia, ore por servidor, ore por sus hijos, ore por su provisión, ore por esta nación. Dice la Biblia que debemos orar por los que están en eminencia, oremos por la salvación de los perdidos. Orar es esencial, es necesario, pero mire cuántos creyentes no oran. Es para vergüenza de muchos que a veces hasta dan apariencia de ser tan piadosos, pero ni oran. Caras vemos, corazones no sabemos. Yo no sé lo que usted hace en su casa. Yo no puedo ver lo que usted hace en las mañanas, pero una cosa es que Dios sabe. Si usted se arrodilla, usted ora, usted pide a Dios. Entonces el ayuno está para fortalecer la oración. Debe ser siempre acompañada por la oración y la comunión con Dios. Hay algo en el ayuno que fortalece nuestra intercesión, profundiza la pasión de nuestras súplicas. Así que el pueblo de Dios ha utilizado frecuentemente el ayuno cuando se sentía una urgencia especial sobre una preocupación y elevaban sus oraciones con ayuno. Note Esdras. Esdras estaba a punto de liderar un grupo de regreso a Jerusalén. Esdras se atrevió a decirle al rey que no necesitaba su ayuda. O sea, el viaje que iban a hacer era algo hasta imposible. Y él va saliendo con miles de personas. Y cuando llegaron al río Aba, dice la Biblia, como que la pensó Esdras, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Él le dijo al rey, no te preocupes, nuestro Dios, Él va a hacer provisión, Él nos va a proveer, no te preocupes. Después dijo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Entonces, ¿qué fue lo que Esdras hizo? Mire Esdras 8:23. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice al final? Y Él nos fue propicio. Daniel buscó a Dios en oración para rogarle que guardara sus promesas para los exiliados en Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego. ¿Y en qué dice ahí? En ayuno, cilicio y ceniza. Ana, la viuda, servía a Dios con oración y ayuno. Dice Lucas 2:37, y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Con qué? Con ayunos y oraciones. Mucha gente no ve esto como un ministerio. Es el ministerio que cada creyente debería tener. Si usted dice, pastor, yo no tengo un ministerio ahorita actualmente en la iglesia, ¿por qué razón? Usted debe tener el ministerio de orar y ayunar. ¿Qué puedo yo hacer por otro? ¿Cómo yo puedo servir a otra persona? Lo mejor que usted puede hacer es orar por esa persona y quizás ayunar por esa persona. El ayuno es intensificador del deseo espiritual. Cuando usted empieza a ayunar con un propósito bíblico, ya no se trae, simplemente se recuerda, tengo hambre, pero tengo un propósito espiritual. Ahora, los que hemos ayunado varios días, el primer día siempre es el más difícil. Ya el segundo, no, ya podemos ir 2, 3, 4 días, pero el primero es el que más duele, el más pesado. ¿Cuánto tiempo debe ayunar una persona? No sé, le vuelvo a decir, la Biblia no nos indica cuántos días o cuánto tiempo. Pero una cosa sí nos enseña la Biblia, letra B, no es para sufrir e impresionar a Dios. No es como para torcerle el brazo a Dios y voy a conseguir algo. Y no es para que Dios diga qué tan espiritual es este. Mire qué tan gran cristiano tengo aquí delante de mí. Porque eso es exactamente lo que estaban haciendo los fariseos. Ahí en su Biblia, acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mire el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Sí vio ahí? No seas ásperos, crees que va a ser duro contigo mismo. Dice que ellos lo hacen por ser vistos. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está, ¿qué dice ahí? Secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No? Estos hipócritas aparecían bien cansados, ahí desanimados. ¿Qué tienes, hermano? Estoy ayunando.
Wow. Decían ellos, el hermano Caifás está ayunando. Y entraban quizás hasta un cumpleaños, celebrando el cumpleaños de una persona. Pásale, quiero un pastel. Estoy ayunando. Quiero un pozole. Hermano, gracias, pero estoy ayunando. Mira, pasa aquí, tenemos un poquito de refresco aquí. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Estoy ayunando. Qué hipócritas, decía Jesús. Cuando una persona ayuna no es para impresionar a otra persona. Se debe ayunar en secreto. Hay personas que deben saber cuando se está ayunando. Por ejemplo, su esposa. Si va a ayunar, déjele saber a ella. Déjele saber, mi amor, voy a ayunar. Y vamos a orar juntos, pero yo voy a ayunar. Para que ella no se resienta que usted no quiera comer su comida. Para que comprenda lo que está haciendo usted. Pero más allá nadie debe saberlo. Pastor, le quiero dejar saber que estoy ayunando. No. Hermanos, aquí pongo en Face, el ayuno es difícil, hermano. Mire mi cara. No, hermano. Tenemos que aprender a no tener esta hipocresía religiosa. Jesús mismo la denunció. Dios aborrece la hipocresía. Y Jesucristo reprende a estos líderes religiosos que querían ser vistos por los demás. Entonces vemos que el motivo está incorrecto. Debe haber motivo correcto para ayunar. Note que estamos hablando de un propósito que es fortalecer la oración y no es impresionar, pero tampoco, letra C, me adelanté. Lucas 18:12, vemos que no es un rito religioso. Estamos ahí en Lucas 18:12. Note lo que dice, ayuno, ¿cuántas veces? 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. En este pasaje vemos lo que los fariseos hacían. Ellos, de una forma ritual, ayunaban 2 veces por semana. Leí en algún lugar que quizás era el martes y el jueves. Entonces ya estaba programado en su calendario que van a ayunar. Dios condena esto, condenó a este tipo de ayuno porque no debe ser simplemente un rito religioso. ¿Sabe qué? Hoy no voy a ayunar. Le voy a explicar por qué o cómo debe ser en el tercer punto. Pero la Biblia no manda que uno debe ayunar semanalmente. El ayuno es una obra a la cual tampoco es necesario para salvarse, como algunos quizás creen. El ayuno debe ser guiado por Dios por una necesidad específica. Y ahora, si letra C, el ayuno no garantiza que nuestras oraciones serán contestadas. Y esta fue mi lección principal la primera vez que yo ayuné. Me di cuenta que Dios no contestó mi oración. Yo tenía esa idea, que si yo voy a orar, pues Dios va a contestar. Ya oré, entonces voy a ayunar. Pero ese no siempre es el caso. Me di cuenta que no era como quien dice una forma de doblegar a Dios. No, no es así. No quiero que me esté malinterpretando lo que estoy diciendo, pero yo creía, como veía a esta gente en la vida, y lo que yo escuchaba a veces de los predicadores y maestros, que decían cuando tú ayunes, pues Dios lo va a hacer. Pero es que no es así. El ayuno simplemente intensifica la oración y también puede fortalecer nuestra vida espiritual. Y eso fue lo que sucedió, que al final de ese ayuno no cambió mi circunstancia, pero yo sí cambié. Dios me cambió a mí. Empezó a obrar a mí de una forma diferente. En 2 de Samuel se registra un pecado de David. Y David tiene un hijo con una mujer que no es su esposa, un adulterio. Y usted ve en la Biblia que David trató de esconder, ocultar su pecado, matando al papá de aquella mujer, para que esta mujer sea su esposa. Se la lleva a su casa, llamada Betsabé, y nace el niño. Y ahí lo tiene en su casa. Y ahora viene un profeta, Natán, a decirle que ese niño va a morir. Es más, David iba a morir también, pero él se arrepintió y Dios tuvo misericordia de David, no matando a David, pero le dijo el niño si iba a morir. Y David empezó a ayunar por el niño. 2 de Samuel 12:16 dice la Biblia, entonces David rogó a Dios por el niño. Dice, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Note la desesperación de David, arrepentido,
Señor, te ruego, no me quites al niño, perdóname, fue mi pecado, lo que hice no estaba correcto, estaba arrepentido, Señor, pero te ruego, no mates a mi niño. Y ayunó y pasó la noche orando y él deseando, ojalá Dios tenga misericordia de este niño, no tiene culpa el niño. Pero mira el versículo 18, y al séptimo día, ¿qué dice la Biblia ahí? Murió el niño. Él ayunó, pero le contestó Dios su oración. Mira el versículo 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y viviría el niño? Note que David oró y ayunó esperando que Dios librara a su hijo, pero lo hizo Dios. Entonces, Dios, no malentienda que el ayuno es algo para conseguir una petición, una cosa de Dios. Especialmente, una vez más, para aquellos que ni oran. Piensa que, ya voy a aprender sobre el ayuno, mañana voy a ayunar, pero ni siquiera ha orado. Aprenda a orar primero y después añada el ayuno. Vimos en primer lugar que el ayuno es idea de Dios. El ayuno debe realizarse con un propósito. Y número 3, ¿cuándo debemos ayunar? ¿Cuándo debemos ayunar? Ya dejamos claro que el creyente debe ayunar, ¿correcto? La pregunta es si se va a arrepentir de no ayunar. Se va a arrepentir por no haber ayunado, me refiero. Es tiempo de empezar a ayunar. Y aquí va la manera de ver el ayuno de una manera correcta. Letra A, debemos ayunar para buscar la guía de Dios. Y esto nos referimos cuando tiene que tomar una decisión, cuando necesita buscar sabiduría para su familia, para guiarles, para que un día se casen sus hijos, sus hijas. Un joven debe ayunar para poder casarse bien. Debe tomar en cuenta al Señor y pasar tiempo, en verdad, implorándole a Dios. En Hechos 9:9 dice, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Qué dice la Biblia que hizo Saulo? ¿Sí lo tienen ahí? Hechos 9:9, ¿no está ahí? Vaya a Hechos 9:9 en la Biblia, por favor. O sea, yo me encuentro en una situación que no sé qué hacer. Eso me preocupa, eso debe abrumarme. Y yo digo, ¿pero qué hago? Mi pensamiento está, mi mente está tan ocupada en este pensamiento. Escuche, que ni ganas me da de comer. Y ahí es donde muchos no saben qué es eso. Le dije, ¿usted ha estado tan preocupado que ni ganas de comer ha tenido? Dije, no. Estamos tan impuestos a comer. Pero la verdad es que cuando está uno tan preocupado, necesita la guía de Dios, necesito que Dios me ayude. Entonces ahí ahora tengo un propósito que no me llama la atención comer. Porque el comer es una cosa buena, deliciosa que Dios nos ha permitido, pero ahora yo estoy absteniéndome de una cosa que aún Dios me permite. Y eso es una muestra de un corazón contristado, humilde delante de Dios. Pero yo necesito tu guía, necesito que tú me enseñes qué debo hacer. Dice Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En Hechos 13:2 dice, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y aquí en el Antiguo Testamento hay muchas otras aplicaciones que podemos ver de gente que necesitaba guía de Dios. ¿Qué hago? Algunos están muy confundidos en estos tiempos con la cultura. ¿Ha ayunado? ¿Saber qué hacer? ¿Cómo voy a guiar a mi familia? ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Cómo puedo instruirle? Ayune. Pídele a Dios que le dé dirección. Y es cuando usted debe ayunar para concentrarse en las cosas de Dios, para que tenga una mente clara. Letra B, para expresar duelo. Mire, aquí en este mundo vamos a tener pérdidas. Gente va a morir. ¿Correcto? ¿Qué debemos hacer cuando muere un ser querido? Bueno, veamos el ejemplo de David en 2 de Samuel 1:12. Y lloraron y lamentaron. ¿Y qué hicieron? Y ayunaron hasta la noche. Por Saúl y por Jonatán su hijo. Por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel. Porque habían caído, ¿a qué dice ahí? A filo de espada.
Cuando usted esté afligido o tenga duelo, tenga tristeza, es tiempo de ayunar. ¿Qué hace usted cuando se siente con mucha tristeza? Hay gente que recurre a sus viejos vicios, recaen, que no quieren sentir ese dolor y es fácil tomar la botella, emborracharse y que olvida. Bien famosa la frase es olvidar las penas. Algunos son píldoras, otros se distraen, otros se meten tanto en su trabajo, pero lo que debe hacer es ayunar. En Salmo 69:10 dice, lloré afligiendo, ¿con qué dice ahí? Con ayuno mi alma. Y esto me ha sido por afrenta. Note que una cosa que debe hacer en tiempo de aflicción es ayunar. Y derrame su corazón delante de Dios, llore delante de Él y ayune. Sin embargo, hay muchos que en tiempos de tristeza y depresión comen más. Y eso es algo natural mayormente en las damas. Es una manera de sentirse mejor. Los hombres quizás se meten en su deporte, la televisión, se encierran y pueden mirar programas tras programas. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué es lo que usted hace en sus momentos más oscuros? Si no estoy caminando con Dios, me pongo a ver un programa chistoso. Pero quizás para usted no es eso. Quizás para usted sí es. Y tentar y regresar a los vicios. ¿Cuántos hermanos he conocido que en tiempo de tristeza, en tiempos de depresión, recaen a sus vicios? ¿Qué debe hacer en tiempo de tristeza, mi hermano? Debe ayunar. Letra C, para buscar liberación o protección. En una de Crónicas 23 vemos, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar, ¿qué cosa dice ahí? Ayuno a toda Judá. Aquí vemos otro detalle, cual no estamos tratando hoy, que es el ayuno público. Ese es un ayuno de congregación. Pero note que cuando él no sabía qué hacer, una de las cosas que hizo fue ayunar para que Dios le protegiera, para que Dios le guardara. Acompáñeme a Esdras 8, por favor, en su Biblia, Esdras 8:21. Leímos una porción de este pasaje, le expliqué un poco hace un momento, pero quiero leerlo en esta mañana. Dice ahí en Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Están pidiendo protección, están pidiendo liberación, están pidiendo que Dios les guarde. Letra D escribe ahí, para expresar arrepentimiento y retorno a Dios. Cuando usted se dé cuenta que está viviendo en pecado, quizás sea por una predicación, una enseñanza, o cuando usted está leyendo su Biblia, es tiempo de ayunar y arrepentirse de ese pecado, esa mala vida y conducta que está llevando. Algunos de nosotros por eso no cambiamos, nos arrepentimos y volvemos a hacer lo mismo, nos arrepentimos y regresamos al mismo lugar. Quizás lo que le hace falta es ayunar, no solamente arrepentirse, pero apartarse, y el ayuno le va a ayudar a apartarse de ese mal. En Nehemías 9:1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, note, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces allí están expresando arrepentimiento con el fin de regresar a Dios. Letra E, para humillarnos ante Dios. La semana pasada, en mi devocional personal, leí un tremendo salmo que lo he leído muchas veces, pero fue tan impactante, me impactó. La Biblia habla de
Te lo voy a leer, quiero que te lo lea conmigo. Vaya a Salmo, por favor. Salmo 19:13. Dice, preserva también a tu siervo, ¿de qué dice ahí? De las soberbias. Note, que no se enseñoreen de mí, hablando de las soberbias. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia es algo que Dios aborrece. Note que dice la Biblia, líbrame de esa soberbia. Note que la soberbia se enseñorea. Se enseñorea significa te toma preso. Y a veces nosotros tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios y reconocer que no somos nada y no somos nadie. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos una posición maravillosa de ser llamados hijos de Dios. Él quizás nos toma por fieles, nos pone el ministerio, pero tengamos mucho cuidado con lo que es la soberbia, creerse que es mejor y desprecia a los demás. Qué triste es pensar, esto solito se engaña. Y el ayuno nos ayuda a reconocer, a humillarnos. Quizás hay unas luchas internas que tenemos, los que se enfurecen mucho, se enojan mucho, necesitan ayunar. ¿Por qué no se me quita esto de enojón? Le hace falta ayunar. ¿Cómo me hace falta ser humilde? Sí, le hace falta ayunar. Porque algunos dicen, yo soy, así soy, y qué bueno que le reconozca, pero es tiempo de cambiar. Así soy, así crecí, así me enseñaron, está bien, de allá llegamos, así nos instruyeron, así nos inculcaron, pero Dios nos enseña un mejor camino. Y cuando usted vea lo que dice la Biblia, es tiempo de humillarse delante de Dios y no ser soberbio al punto de rebelarse. Líbrame de la soberbia para que no sea yo rebelde. El pasaje que leímos dice así, limpio de gran rebelión. Daniel 9:3 dice la Biblia, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno. Note estas dos palabras, silicio y ceniza. Ese es un acto de humillación. Había una ropa que usaban para humillarse delante de Dios, y esa ropa era incómoda. Y no solamente se ponían esa ropa, pero se llenaban dice ahí, ¿de qué? De ceniza, mostrando un acto de humillación, o sea, diciendo yo no soy nada, soy nada más que pura tierra, soy ceniza, del polvo venimos y al polvo regresamos. Cuando una persona reconoce ese estado, ahí es donde Dios empieza a bendecir. A veces escucho a otros amigos consiervos y me dicen, ¿cómo puedo yo hacer lo que tú haces? Me dicen. Lo que no comprenden es que si el Señor nos está usando, es porque no buscamos ser usados por Dios de esa manera. Creo que muchos no comprenden que lo que es la humildad, decir, Señor, yo te necesito, sin ti yo no soy nada y no puedo. Es completamente opuesto a lo que el mundo enseña. Tú puedes, supérate y no hay nadie como tú. Y esa es la enseñanza que le damos a nuestros hijos. Por eso cuando un niño a veces se burla de ellos, se les cae el mundo. ¿Cómo me habló a mí así? Mamá dice que soy una monedita de oro. Pero es contrario, es que nadie de nosotros somos algo dignos de nada si no sea por Dios. Y si queremos que Dios nos use, que Él sea el que nos eleve, pero a su tiempo. Al contrario, lo que ustedes debemos hacer es aprender a humillarnos delante de Él. Y el ayuno es un buen momento, es algo bueno para enseñarnos a humillarnos delante de Dios, reconocer que no somos nada sin Él. Todo le pertenece a Él sea la gloria por todo lo que Él hace por nosotros, desde la salvación, a la provisión, a la salud. Es más, si el Señor no nos da nada, aún sea gloria a Él por todo. Eso requiere en verdad una humildad y decir, no hombre, yo lo que tengo. Dice, ¿por qué te jactas como que si tienes algo que no se te dio? Todo lo que tenemos se nos dio. A veces veo quizás a los muchachos que nacieron aquí en Estados Unidos. I'm an American, soy un americano. Tú no hiciste nada para nacer aquí. Qué bueno que tienes la bendición de haber nacido aquí en Estados Unidos. Naciste con un seguro social. Qué bendición. Y tienes privilegios aquí en este país. Te estoy diciendo que es una bendición, pero tú no hiciste nada para que tú creas mejor que eres que los que no.
Yo soy un inmigrante, yo inmigré para acá de Michoacán. Me trajeron a los 3 años. Y no me acuerdo nada de allá. Yo soy de aquellos que dicen ni de aquí ni de allá, porque no nací aquí. Y cuando voy allá, tú no eres de acá. Ok, mi patria está en el cielo, es lo que me importa. Pero sí sé que estamos aquí en California. Yo considero California mi hogar, Estados Unidos es mi hogar. Por su gracia y por lo que mi papá hizo por mí, en el 2015 pude convertirme en un ciudadano. Yo no hice nada, mi papá lo hizo todo. O sea, cuando iba yo a mis entrevistas ya de adulto, vi unos papeles así de grueso de papeles que tenía el que me estaba entrevistando. Veía fotos de cuando yo era niño, identificaciones de cuando era niño de las escuelas. Miraba ahí hasta los reportes de grados, puras pero ahí estaban, mira, los reportes ahí. Y eso me conmovió en ese momento, darle gracias a Dios por todo lo que mi papá hizo. Yo no hice nada. De esa misma manera tenemos que darnos cuenta que usted y yo, sin Dios, no tenemos nada y no somos nada. Y si Dios nos da algo encima de la salvación, eso ya lo debemos considerar como un lujo. Aquí en California, el gobierno no requiere que su propietario, el dueño de su casa, le dé aire acondicionado. ¿Sabía usted eso? Usted puede reclamarle, ¿y por qué no tengo aire? Porque no se requiere, lo consideran un lujo. ¿Sí me explico? Por eso usted tiene que comprar abanicos o poner unas cajas en la ventana. Lo que le estoy diciendo es que si usted renta un lugar y tiene aire acondicionado, usted tiene un lujo. Y usted debe ver todas las bendiciones que Dios le da encima de su salvación como un lujo. Que si no lo tengo, no se queje, ya tiene la salvación. Pero es que no tengo una posesión, no tengo una casa, pero ya tienes la salvación. Pero no tengo carros, pero ya tienes. Pero es que no tengo salud, sí, pero ya tienes la salvación. O sea, cuando usted ve de esa manera, usted se puede humillar, Señor, gracias por lo que me has dado. Porque el malagradecido raramente es humilde. Y el humilde siempre es agradecido. ¿Le hace falta ser un poquito más humilde? Yo sé que a mí sí. Y es por eso que entonces debemos orar, pedirle a Dios que nos dé entendimiento y quizás hasta ayunar. Letra F es para expresar preocupación por la obra de Dios. En Nehemías 1, de nuevo vemos a un varón que era copero del rey. Escuchen nada más lo impresionante de Nehemías. Nehemías quizás nació siendo un exiliado lejos de su hogar y de alguna forma él llega a ser el copero del rey, el emperador del mundo. Su trabajo era preparar las bebidas para el rey. Era un hombre de mucha confianza. Los reyes no confiaban ni en sus propios hermanos. Porque si su hermano le preparaba el vino o la bebida, podía matarlo para ser el siguiente rey. Entonces Nehemías tenía un puesto muy importante de honra, quizás hasta de dinero. Era un hombre de mucho dinero. Pero él escucha de aquellos que viajaban de Jerusalén a donde él se encontraba, lo que había sucedido, la ruina. Él podría haber dicho, pues ese no es mi problema. Yo aquí estoy, yo soy el copero del rey. Él podría decir, pues, vamos a orar, vamos a mandar una ofrenda. Pero vea lo que hizo él, Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. ¿Y qué dice la siguiente palabra ahí? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Por qué estaba llorando? Estaba llorando por la obra de Dios. Espero que usted tenga preocupación por la obra de Dios. La obra de Dios es todo lo que Dios hace aquí en el mundo, en la tierra. Y el vehículo donde la obra de Dios hoy se lleva adelante es la iglesia local. Espero que oremos unos por otros, oremos y ayunemos que Dios haga una obra que impacte esta generación. ¿Usted ora por su iglesia? ¿Usted ora por misioneros? ¿Usted ora por las iglesias vecinas? Hay muchas iglesias, no todas son como nosotros y no tienen que ser todas como nosotros.
No existe una iglesia monolítica, o sea, de una misma talla, como un tabique igual, todas, no. Hay iglesias de diferentes tipos, tienen diferentes énfasis, a veces quizás algunas son muy bíblicas, otras no tantas, pero hay que orar por ellos. Hay que orar por la obra de Dios aquí en la tierra. Hay que orar que el Señor nos dé una oportunidad y que el Señor haga una obra en vez de estar quejándonos y mira lo que está pasando y ahora lo que está haciendo esto y ahora lo que sucede en esto. ¿Por qué no ayuna? ¿Por qué no ayunamos por esta situación en la que nos encontramos económicamente, moralmente? Se preocupa por lo que pasa al otro lado del mundo. Hay que ayunar mejor. Hay que pedirle a Dios que siempre algo bueno salga. Que aquellos malvados piensan que están haciendo algo, pero no saben que algo bueno sale de aquí. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Y yo pienso, eso lo he visto en la historia, los libros que he leído, es que siempre que hubo una persecución contra creyentes, ahí es donde se separan ahí los verdaderos de los falsos. En China hay una gran persecución, pero dicen, no podemos acabar con esos cristianos aquí en China. Se están acabando los pandas, pero los cristianos no los podemos acabar. ¿Por qué no podemos acabar con los cristianos? Y dijo un pastor una vez, es que los cristianos somos como el bambú. Cuanto más nos cortas, más florecemos y más fuertes. ¿Cómo se sentiría usted si escuchara que hoy mataron a un pastor porque se paró detrás del púlpito y predicó la verdad? Eso a mí me daría celo. ¿Cómo van a matar a un siervo de Dios? Meterlo preso y se levantaría gente con valor y mirarían a ese hombre con una inspiración. Y eso es lo que vemos en la Biblia, que cuando mataban a creyentes la iglesia se fortalecía, cuando perseguían a la iglesia se hacía más fuerte. Pero ahorita estamos muy cómodos. Aquí en Estados Unidos, California, sin sillas cómodas no vienen. Sin aire acondicionado, sin calentón no vienen. Algunos si ven pipas no regresan. A veces la gente dice, no ve algo que digan, esto no es algo, es que la gente está tan cómoda, tiene esta mente, en vez de decir, aquí se predica la Biblia, aquí se enseña la palabra de Dios, dicen, ¿qué hay para mis niños? Como buscando cómo los puedo entretener, hacerlos a un lado. Esa es una mentalidad al revés, bíblica. Lo que necesitamos es más bien orar, que tengamos un espíritu ardiente por la palabra de Dios. Lo que usted necesita entonces, ayunar por la obra de Dios. Señor, haz una obra en nuestra iglesia, que nuestra iglesia haga un impacto en todo el mundo. Que nuestra iglesia pueda alcanzar a más gente. ¿Y cómo vamos a alcanzar a más gente? Hoy tenemos una tremenda herramienta. ¿Cómo se llama esa herramienta? ¡Qué tremendo! Hay algunos que dirían, no debemos usarlo. Mira, lo vamos a usar más para que se enojen más. No tengo que ir a China para predicar a los de chinos. O ir a España para predicar a los de España o Argentina. Uno puede predicar desde California, Santa Ana. Y la gente a veces no comprende. Ustedes son católicos, ¿de qué es Santa Ana? Es que así se llama la ciudad. Iglesia Bautista de Santa Ana. Dicen entonces algunos, ¿qué hago, pastor? Ayune para que la obra de Dios avance, que nuestra iglesia florezca. Estamos en esta fase, en este lugar. Un día Dios nos va a dar otro lugar. Mire, le voy a decir algo. La semana pasada, un segundo hombre me dijo que me quiere comprar una iglesia. Ya van dos. Hermanito, ¿estás ayunando? Yo sí, hermano. Dije, no, ya me enfadé de aquí. Apenas vamos entrando, vamos terminándolo. No, ya hay que ya empacar de una vez. Hermano, vamos a poner piso otra vez allá. Oh, mi hermano le echó ganas, 2 meses poniendo el piso allá. ¡Qué bendición! Hermano, que el Señor le pague en el cielo. Hay que ayunar, que Dios haga una obra. Estamos teniendo hermanos fortaleciéndose. Escucho sus testimonios. Hemos tenido milagros. Nuestra hermana Antonia aquí, en verdad, es una bendición. El Señor la ha librado. Y vamos a ayunar también. Estamos ayunando por usted también. Por sus hijos. Por hermana que tiene cáncer. Hermana, estamos esperando que Dios le dé buenos resultados. Hermana Elsie, hermana Adela. Póngase a ayunar por los hermanos en la iglesia. En vez de andar diciendo, y ese hermano, y aquel hermano, cambie y empiece a ayunar. Mira, le traje para ministrar las necesidades de otros. O sea, yo voy a ayunar para otros, sí. En Salmo 35:13 dice, pero yo,
Cuando ellos enfermaron, ¿qué dice ahí? Me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno. Cuando otro, es más, está diciendo, cuando mis enemigos se enfermaron, ¿cuánto más mis queridos hermanos? Cuando se enferman, hay que ayunar. Letra H, para superar la tentación y dedicarse a Dios. Hay quienes batallan mucho con una lujuria. ¿Cómo arreglo eso, pastor? Ayune. Hay quienes batallan con no poder contener su espíritu, sus emociones le ganan, son iracundos, son fácilmente, el que fácilmente se enoja hará. Hacemos locuras, decimos cosas, actuamos y debemos aprender a venir a Dios y decir, Señor, ayúdame a superar esta tentación, estos pecados que hay en mí. En Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y fue enviado allá, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Pero mientras estaba en el desierto, él estuvo ayunando. Y le traí para expresar amor y adoración a Dios. Para expresar amor y adoración a Dios. En Lucas 2:37, en verdad no se nos da una razón por qué Ana estaba ayunando. Sabemos que era una viuda. Dice la Biblia que por más de 80 y tantos años ella no se apartaba del templo. Algunos dirían que tenía quizás ya 104 años esa ancianita. Porque desde que ella fue viuda no se volvió a casar, pero fue fiel al templo. Iba todos los días. Tremendo. Tremendo cómo Dios puede usar las mujeres para también que su obra, para que Dios bendiga a otra persona. En Lucas 2:37 dice, y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo noche y de día con ayunos y oraciones. Quizás, una vez más le digo, su motivo era simplemente adorar a Dios en el templo. Salté una nota, esta nota estaba hasta el mero principio, y esta nota es una aclaración que no todos deben ayunar. Por razones de salud, yo creo que algunos no deben ayunar. Pero voy a dar esta aclaración ya al final. Si no se sienta mal, entonces. Si usted sabe, tiene una condición que si usted no come, le va a afectar su salud, va a empeorar. Entonces usted tiene que simplemente orar. Ore a Dios y no se preocupe por ayunar. El ayuno tampoco es, no voy a ver televisión. Este va a ser mi ayuno el día de hoy. No, yo no sé dónde sacaron esto. El ayuno tampoco es decir, no voy a desayunar, voy a comer hasta la 1 de la tarde. Yo creo que el ayuno por lo menos debe pasar una noche, o sea, desde que amanece a la siguiente noche. A lo menos así yo lo he visto en las Escrituras. Pero ya tiene algunas guías sencillas. Supongamos que usted ya está cargado, tiene una razón por qué ayunar, algo que le está acongojando, una gran necesidad. Lo que usted debe hacer es lo siguiente, orar este día y decirle, Señor, guíame si quieres que ayune. Pero examine su corazón, Señor, yo quiero ayunar con propósitos correctos. Es para intensificar la oración, es para poder fortalecer mi vida espiritual, es para estar más cerca de ti, Señor, para poder yo aquí tener una comunión más fuerte e íntima contigo. Y usted lo que empieza es entonces determinar, quizás para el martes, el domingo, el lunes a noche, come su última cena o en la tarde, y al día siguiente lo primero que tiene que hacer es enfocarse en oración. Trate ese día de no meterse en algo que le va a distraer, no mire los medios, televisión, ponga a un lado las redes sociales, nada más comuníquese con la gente que necesita comunicarse. Ese día no conteste el teléfono de un familiar, pariente, le explica después simplemente que estuvo ocupado. Y si usted tiene que trabajar, usted puede ayunar aún trabajando. Lo que debe hacer es cuando llegue su tiempo de break, vaya y busque un lugar donde nadie lo va a ver y ore esos 15 minutos de break. Después viene su tiempo de lonche, quizás es media hora a 1 hora. Usted busque un lugar solo donde nadie sabe que usted está ahí y usted ore en esa hora, por 1 hora. Desde el tiempo que usted sienta en ese lugar hasta el tiempo que le toca regresar. Termina su trabajo ese día, regresa a casa, su esposa ya sabe que usted no va ese día a comer, simplemente vaya a su habitación. Y ese día, esa tarde, va a tener que simplemente estar leyendo su Biblia sin salir de su habitación. Y pase una vez más
esa tarde orando. Quizás ore con su familia, ore con su esposa al final, duérmase y al día siguiente, bueno, aún pídele a Dios si le sigue guiando a que ayune un día más o 2 días más. Pero es así como se hace. Y durante el día debe recordarse su propósito. ¿Por qué estoy ayunando? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón? Y aunque usted tenga hambre, usted debe poner su cuerpo en sujeción y recordarse a usted mismo que Dios espera que ayunemos. Que Dios espera que usted ayune y que Dios le va a dar una victoria a través de esto. Al final de su ayuno, usted debe analizar su vida. Yo no sé de usted cómo explicarle esto, pero cuando uno ora, y a veces Dios nos da una seguridad, una certeza que se va a hacer. Dios va a contestar. Y aún yo estoy dispuesto a decir si Dios contesta o no, ya tengo paz en mi corazón. Hay una paz interior que Dios me ha dado. Así que espero que esto le haya ayudado en algo para que usted se arrepiente de no ayunar. Y reconozcamos que el ayuno es una idea de Dios. El ayuno debe realizarse con un propósito. Y el ayuno tiene sus momentos y tiempos cuando debemos hacerlo. Oremos. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Quizás, Padre, yo sé que hay gente nueva, que tiene poco tiempo en el cristianismo, que se les puede hacer algo raro, pero Señor, simplemente nuestro propósito fue fortalecer a aquellos que lo comprendemos bien, que no lo hemos hecho, aquellos que conocemos de la oración y no oramos, aquellos, Padre, que ya tenemos tiempo batallando con algún pecado. Y sí, Señor, a veces venimos arrepentidos, pero a veces regresamos a lo mismo. Señor, fortalécenos, Señor. Danos provisión, ayúdanos, Padre, fortalécenos en tu Espíritu Santo para hacer tu obra. Y Señor, yo suplico que tú nos ayudes a comprender esta disciplina de piedad y espiritual para que tú seas glorificado y para que nosotros seamos moldeados mejor a tu imagen. Esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.